Cordial saludo para todos y todas los participantes de este 19º Congreso Internacional de Nuevas Tendencias en Humanidades, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, España. Mi nombre es José María Rincón Ramón, filósofo de profesión y docente de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. Mi presentación gira en torno a un proyecto de investigación que hemos desarrollado junto con la compañera investigadora Audrey Jacqueline Cortés Contreras, quien hace parte de este proceso investigativo. El proyecto de investigación tiene como nombre Reconocimiento de capacidades humanas y productivas en víctimas de conflicto armado en la subregión del Catatumbo, norte de Santander, Colombia. A partir de allí surge esta presentación, este trabajo, esta reflexión, esta aproximación conceptual que vamos a dilucidar a lo largo de estos 20 minutos. La ponencia, el escrito, se titula Las capacidades humanas como aporte a la construcción de paz en víctimas del conflicto armado en la zona del Catatumbo, Colombia. Lo que se pretende con este trabajo es articular conceptualmente las capacidades humanas con la construcción de paz. Entonces, este proyecto de investigación se fundamenta en 3 fases. La primera fase es una fase de exploración en la cual pues hacemos un recorrido, hacemos una radiografía social de lo que es nuestro territorio de estudio, en este caso la subregión del Catatumbo. En segundo momento vamos a hacer un análisis y construcción a partir de unas categorías de análisis ya establecidas como es desarrollo humano, desarrollo de capacidades humanas productivas y construcción de paz. Asimismo lo vamos a contrarrestar y fundamentar desde los enfoques teóricos de desarrollo humano, desarrollo de capacidades, desde una metodología de las IAP. Y por último, vamos a hacer la etapa de apropiación social del conocimiento, donde vamos a proponer unas estrategias o una propuesta sobre fortalecimiento de esas capacidades humanas en torno a la construcción de paz en víctimas del conflicto armado. Para empezar esta exploración, les quiero comentar un poco sobre qué es el Catatumbo, ¿sí? Entonces, el Catatumbo es una subregión ubicada al noroeste del departamento norte de Santander, la cual está constituida por 14 municipios. Esta subregión del Catatumbo tiene una población de 288.422 habitantes según el informe DANE 2018. Asimismo, esta población la podemos clasificar de la siguiente manera: el 73% de esa población vive en la zona rural y el 23% de esa población vive en zonas urbanas. Esto es importante para nosotros porque nos da un índice ya importante y nos enfoca sobre la población que va a ser de relevancia para nuestro proyecto. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con personas que viven en las zonas rurales, es decir, los campesinos. Esta población tiene subregión tiene unas características, unas particularidades bien importantes que quiero que conozcan para que de una u otra manera hagamos un panorama global sobre el territorio, un reconocimiento de territorio. Entonces, en esas particularidades podemos hablar que hay multiplicidad de grupos armados en este territorio, ¿sí? Es un territorio donde hay presencia de guerrillas, de paramilitares y de grupos narcotraficantes. Entonces, en este caso, pues las guerrillas que hacen más presencia en este territorio, pues es el ELN, el EPL y los guerrilleros del Frente 33 de las FARC, ¿sí? Recordemos pues que las FARC hizo proceso de paz en Colombia. En septiembre del 2016 se firma el acuerdo de paz en Habana, Cuba, y pues es ahí donde este grupo guerrillero deja sus armas, pero no solo es una dejación de armas, sino también, digamos, hay 6 puntos importantes que son los puntos de política social que se vienen desarrollando en la implementación de este acuerdo.
Sin embargo, pues hay presencias de ciertas disidencias de estos grupos que no se han sumado a ese acuerdo, sino que han seguido en el territorio delinquiendo. Asimismo, paramilitares, asimismo grupos de narcotráfico, ¿sí? Y no solo grupos nacionales colombianos, sino que también hay grupos internacionales como los grupos mexicanos que también hacen presencia en este territorio. Y asimismo, digamos, una gran actores en torno a la prolongación de las violencias en esos territorios. Entonces, es un territorio con gran diversidad de actores generadores de violencia que lo hacen bastante particular, ¿sí? Que lo hacen de hecho también para nosotros importante porque es un territorio fértil para empezar a hablar de esos procesos de construcción de paz. Asimismo, vemos en este territorio que es un territorio muy diverso, ¿sí? Tiene bastante recursos naturales, recursos culturales, recursos ambientales, recursos sociales, que de una u otra manera pues no han sido aprovechados, ¿sí? Y no se han generado las condiciones pues como para tener una mejor manejo o mejor desarrollo de los mismos. Entonces, eso, digamos, que Catatumbo hace parte también de esa gran riqueza, sobre todo, pues también tenemos reserva forestal, tenemos reserva indígena, tenemos muchos ríos, hay producción de pescado, también de minerales como el carbón, ¿sí? Y otras cadenas productivas como productos de hortaliza y productos de palma. Eso, digamos, como a manera de una radiografía social de lo que es el Catatumbo. Asimismo, como hay alta presencia de grupos armados en ese territorio, pues se evidencian también unas ciertas violencias, tal cual como lo clasifica John Galton, ¿sí? Unas violencias directas, unas violencias estructurales y unas violencias culturales, ¿sí? Si bien esas tres violencias hacen parte de estas particularidades del territorio, pues hay otras clasificaciones de violencia pues, que en esta investigación también se van a tener en cuenta. Sin embargo, nuestro punto central es John Galton con su tipificación de esas violencias. Una de las violencias con mayor relevancia en ese territorio pues, son las violencias estructurales y efectivamente las violencias directas, ¿no? Constantemente hay muertes, hay secuestros, hay violación de derechos humanos de manera constante por la alta presencia de grupos armados en el territorio. Y esa presencia pues, de grupos armados en el territorio obedece a que no hay una gran presencia real y hay una protección de seguridad en el territorio por parte del Estado. ¿Sí? Hay un total abandono, hay un total olvido del Estado en este territorio del Catatumbo. Entonces, a grosso modo, esas es como las particularidades que encontramos en el territorio del Catatumbo. Asimismo, pues identificando de manera mucho más objetiva pues, y más direccionada al objeto de esta investigación, pues encontramos de que hay bajo desarrollo y reconocimiento de capacidades humanas. Si bien hay multiplicidad de violencias, también hay múltiples víctimas del conflicto armado y eso pues hace que no haya un reconocimiento, no haya un desarrollo de esas habilidades humanas que esta población genera. Entonces, esta primera fase de exploración es como ese mapa social que se hace para poder identificar esas necesidades y esas problemáticas más relevantes en torno al desarrollo de capacidades que promueve esta investigación. Asimismo, en la etapa de análisis y construcción, pues determinamos primero nos paramos desde el paradigma de desarrollo humano, ¿cierto? No queremos un desarrollo de capacidades vistas desde una perspectiva netamente productiva, económica, sino una perspectiva netamente humana, ¿cierto? Una perspectiva netamente social, ¿sí? Entonces, desarrollo de capacidades en relación a los procesos, a aquellas acciones de construcción de paz. Por último,
vamos a tener un enfoque, una fundamentación desde varias teorías de desarrollo, teorías de desarrollo de capacidades, ¿cierto? Desde Amartya Sen, desde Martha Nussbaum, ¿cierto? Que nos dan un gran bagaje sobre la apropiación y el entendimiento sobre las capacidades humanas. Y eso lo vamos a hacer desde un enfoque de las IAP, investigación, acción, participación. Por último, en la etapa 3 vamos a generar una apropiación social de conocimiento, que lo que se pretende, digamos, este proyecto no es solo determinar, visibilizar esas necesidades, sino que en realidad de generar un producto, una herramienta que sirva de transformación social, que sea pertinente, sostenible y que genere esas condiciones de bienestar y calidad de vida en las víctimas del conflicto armado en ese territorio. Nos planteamos un problema y ese problema, digamos, gira en torno a la baja valoración y reconocimiento del desarrollo de las capacidades humanas en víctimas del conflicto armado, especialmente en el Catatumbo. Entonces, lo hacemos mediante un árbol de problemas, ubicando pues las causas y los efectos de cada uno de ellos. Para ese problema, ¿por qué se da este problema? Este problema se da elementalmente, digamos, la poca participación de las víctimas del conflicto armado en procesos o actividades de transferencia de conocimiento en términos de desarrollo humano. ¿Sí? Hay muchas víctimas, pero pocas participan al acceden a ello. Asimismo, hay alta presencia de organizaciones ONG internacionales, organizaciones sociales, empresas privadas y públicas que hacen presencia en este territorio. ¿Sí? Si bien, como lo decía anteriormente, el Estado poca presencia hace, entonces es la cooperación internacional que hace presencia en ese Estado y empresas privadas. Y por último, hay ciertas procesos, estrategias de construcción de paz que han sido insostenibles, y es más, algunas son insuficientes para tantas realidades sociales y humanas que se viven en ese territorio. Entonces, hay multiplicidad tal vez de proyectos, de estrategias, pero que son insostenibles, son momentáneas, son del momento, ¿sí? Y para terminar con esas causas, hay poca valoración del capital humano, del desarrollo de las capacidades humanas y el bienestar de las víctimas del conflicto armado en el Catatumbo. Entonces, estas causas me llevan a unos efectos, y esos efectos pues es que efectivamente se evidencia que hay limitada participación y formación de las víctimas del conflicto armado en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo de capacidades. Asimismo, hay un escaso conocimiento sobre los procesos y estrategias gubernamentales y sociales por parte de las víctimas del conflicto armado. Si bien lo decía anteriormente, hay multiplicidad también de agencias de cooperación internacional, pues el acceso de esas iniciativas, de esos programas, de esos proyectos hacia las víctimas, pues no es el más pertinente. Hay un bache, ¿sí?, de que las víctimas no conocen muchas de esas estrategias. Asimismo, pues efectivamente, una de las consecuencias más importantes es que no existe un proyecto, un programa de fortalecimiento, especialmente de las capacidades humanas que aporten a esa construcción de paz con las víctimas del conflicto armado, y es allá donde nosotros le apuntamos con esta investigación. Asimismo, pues es importante conocer que este proyecto se justifica desde la presencia, uno, de esas violencias, dos, esa necesidad de procesos de construcción de paz desde una perspectiva de lo dinámico, movilidad, desde una perspectiva sostenible, ¿cierto?, que me garanticen ese mantenimiento de la paz en esos territorios. Por otro lado, pues podemos observar que el desarrollo de las capacidades humanas se percibe desde una perspectiva netamente antropológica, desligando ese complemento social, ¿sí? Entonces es combinar esa perspectiva de capacidades desde el hacer como individuo, pero ese individuo que es un individuo que pertenece a una colectividad, que ese individuo también que es sociedad. Entonces ver ese desarrollo de capacidades humanas no solo desde el individuo, sino también desde lo colectivo. Por ende, surge esa necesidad de construir unas propuestas como herramienta transformadora y como una herramienta que me permita reconocer y desarrollar esas capacidades humanas para construir esas paces, como dirían Vincent Guzmán, en los territorios de conflicto.
nos planteamos una pregunta que es la que nos va a direccionar y es cómo reconocer las capacidades humanas para la construcción de paz en víctimas de conflicto armado en nuestra región del Catatumbo. Nuestro objetivo principal es fortalecer el reconocimiento de las capacidades humanas para la construcción de paz en víctimas del conflicto armado. Y en ese orden, nosotros por esta ponencia apuntamos al objetivo número 1, que es conceptualizar los distintos enfoques de desarrollo de capacidades humanas como aporte de apropiación y categorización en relación a la construcción de paz. La metodología es una metodología cualitativa que me permite generar unas herramientas desde el enfoque de la investigación, acción, participación. ¿Sí? Ese va a ser nuestro enfoque, es una investigación cualitativa con un enfoque participativo y documental, efectivamente, que es el trabajo que pretendo hacer ahora. Y vamos a utilizar varias técnicas de recolección de información, como es cartografía social, diálogo de saberes y entrevista semiestructurada, para hacer la triangulación de esa información. Los autores, como le venía diciendo, pues está Amartya Sen, digamos que es el teórico fundamental sobre el paradigma de desarrollo humano, ¿cierto? Digamos que deja atrás un poco ese tema de desarrollo solo en virtud a lo productivo y económico y lo relaciona en virtud a lo social, a lo personal. Entonces, él refiere que la capacidad de una persona se refiere a las combinaciones alternativas de funcionamiento que puedan alcanzar, es decir, a su capacidad de libertad. Y en esa capacidad de libertad va a buscar por diversos medios algunos o distintos estilos de vida, ¿sí? Unos estilos de vida que les brinde bienestar. Asimismo, esa teoría de capacidades de Amartya Sen pues propone abordar el desarrollo considerando distintas dimensiones de bienestar. Por un lado está la esperanza de vida, la atención sanitaria primaria y los índices de alfabetización. Esos índices, digamos que estas dimensiones se miden con el IDH, que son los índices de desarrollo humano, que digamos queremos rescatar también en esta investigación. Y la teoría de capacidades pues se pregunta por qué las personas son capaces de ser y hacer, ¿sí? Eso en tanto Amartya Sen. Ahora Martha Nussbaum, digamos, nos da una teoría de capacidades de una forma para intentar conjugar el reconocimiento de esos valores fundamentales. Entonces acá Martha Nussbaum implica la cultura para este desarrollo de habilidades. Sin embargo, lo hace bajo un marco normativo que es como un axioma ético en el cual el sistema gubernamental en el Estado debe garantizar ese desarrollo, debe brindar esas oportunidades para desarrollar esas habilidades. Y esas habilidades pues son habilidades que se van adquiriendo con la vida, ¿cierto? Que se van adquiriendo a lo largo del oficio de la vida y tienen, digamos, una escala. Martha Nussbaum se hace una clasificación de 10 capacidades, de las personas. Sin embargo, pues esas capacidades son conjugadas, no tienen un orden 1, 2, 3, sino que esas capacidades tienen que ir entrelazadas, ¿sí? Y digamos sintetizadas con la cultura. Y complemento a estas dos teorías pues está la de Petrovsky, ¿cierto? Que él nos da una percepción una perspectiva mucho más psicológica. Dice que las capacidades son las particularidades psicológicas de conocer, generar habilidades y hábitos, y esos hábitos los debemos condensar no solo desde una visión cognitiva, sino que también desde una relación cognitiva, afectiva y evolutiva, ¿sí? Entonces aquí, digamos, hacemos una combinación de esas capacidades y las aterrizamos a diferentes procesos, y esos procesos se llevan a cabo mediante los procesos de formación. Es en los procesos de formación donde el profesor, digamos, debe ser un elemento dinamizador para dar esas oportunidades, para dar esas condiciones de generar estas capacidades. Asimismo, esas capacidades tienen que ir en torno a la construcción de paz, esa construcción de paz como entendida la paz, como lo anuncia John Galton, como la capacidad de resolver conflictos desde la empatía, la creatividad y la no violencia. Entonces, esas capacidades se van a canalizar en torno a esas 3 características que da John Galton en términos de construcción de paz.
Y por último, queremos concluir que las capacidades humanas, no son innatas. Las capacidades humanas se adquieren, se fortalecen mediante la vida, se logran, se hacen mediante la vida. Las capacidades humanas se ocupan de las personas y de las habilidades que logran y se adquieren. En las capacidades humanas es imperativo que el sujeto utilice logos, ¿sí?, la comunicación y la empatía para generar condiciones de vida digna, desarrollo y felicidad. Con esto, digamos, compañeros, queridos participantes, era el acercamiento que queríamos realizar con este trabajo de investigación. Espero que sea de su agrado. Estoy atento a los comentarios, a las preguntas que surjan alrededor de esa presentación. Entonces, buen día para todos y muchas gracias.